Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 286. Tuvo que reconocer que había aparecido esos 100 rublos y se limitó a añadir que le había devuelto todo el dinero religiosamente a su dueño y que lo había hecho por pura honradez, porque lo que era el propio Dmitri Fyodorovich, que estaba completamente borracho, difícilmente iba a poderse acordar. Pero en vista de que antes de que llamaran a testificar a los aldeanos, había negado el hallazgo de los 100 rublos. Su declaración sobre la devolución del dinero al embriagado Mitya fue puesta, lógicamente, en tela de juicio. De este modo, uno de los testigos más peligrosos presentados por la Fiscalía se retiró bajo sospecha y con la reputación fuertemente dañada. Lo mismo ocurrió con los polacos. Estos comparecieron con aire orgulloso e independiente. Declararon en voz alta que en primer lugar ambos servían a la corona, que Pan Mitya les había ofrecido 3,000 rublos para comprar su honor y que habían visto mucho dinero en sus manos. Pan Musialowicz intercaló muchísimas palabras polacas en sus frases, y al ver que eso le engrandecía a ojos del presidente y del fiscal, definitivamente cobró nuevos ánimos y se puso a hablar solo en polaco. Pero Fetiukovic también los atrapó en sus redes. Por muchas vueltas que le quiso dar Trifón Borisovich, a quien había llamado de nuevo, al final tuvo que reconocer que Pan Groblewski había sustituido su baraja de cartas por una propia y que Pan Musialowicz, llevando la banca, había hecho trampas. Esto lo corroboró Kaljanov cuando le llegó el turno de prestar declaración y ambos, Panovie, se retiraron cubiertos de vergüenza y acompañados de las risas del público. Y fue sucediendo lo mismo con todos los testigos más peligrosos. Fetiukovic supo denigrar moralmente a cada uno de ellos y hacer que se marcharan después con el rabo entre las piernas. Los aficionados y los juristas estaban admirados, aunque seguían sin entender si todo eso podía servir para algo importante y decisivo. Pues repito que todos eran conscientes de que la acusación que iba creciendo cada vez más y haciéndose más trágica era irrefutable. Pero viendo el aplomo de aquel gran mago, se daban cuenta de que él estaba tranquilo y seguía confiando. Un hombre así no había venido desde San Petersburgo en vano. No era aquel un hombre de los que se vuelven con las manos vacías. El informe médico y una libra de nueces. El informe médico pericial tampoco ayudó mucho al acusado. Parecía que el propio Fetiukovic no contaba mucho con él, como se vio más tarde. Originalmente se había realizado a petición de Katerina Ivanovna, que había hecho venir expresamente a un médico de renombre desde Moscú. La defensa, naturalmente, no tenía nada que perder, y en el mejor de los casos sí podía ganar alguna cosa. De todos modos, se produjo una situación un tanto cómica, a causa precisamente de cierta discrepancia entre los médicos. Los peritos eran el célebre doctor venido de Moscú, nuestro doctor Herzenstube, y finalmente el joven médico Barvinsky. Estos dos últimos figuraban también como simples testigos de la fiscalía. El primer interrogatorio en calidad de perito fue el doctor Herzenstube, un septuagenario canoso, bastante calvo, de estatura media y complexión fuerte. En la ciudad se le valoraba y respetaba mucho. Era un médico concienzudo, un hombre bueno y devoto.
una especie de Herninjunta o hermano moravo, no lo sé con certeza. Vivía en nuestra ciudad desde hacía mucho y se comportaba con extraordinaria dignidad. Era bondadoso y filántropo. Trataba a los enfermos pobres y a los campesinos gratuitamente. Los visitaba en sus covachas e isbas y les dejaba dinero para medicinas, aunque también era tosudo como una mula. Como se le metiera algo en la cabeza, era imposible hacerle cambiar de idea. Por cierto, que ya casi toda la ciudad sabía que el célebre médico forastero, en los apenas 2 o 3 días que llevaba entre nosotros, se había permitido ciertos comentarios muy ofensivos respecto a las capacidades del doctor Herzenstube. El caso era, aunque el médico moscovita pedía no menos de 25 rublos por visita, algunos en la ciudad se alegraron de su presencia, no escatimaron su dinero y corrieron a pedirle consejo. A todos estos enfermos los había tratado antes el doctor Herzenstube. Claro está, y en todas partes el médico de renombre criticaba con excesiva brusquedad sus tratamientos. Al final, en cuanto aparecía un enfermo, le preguntaba directamente: bueno, ¿quién le ha estropeado así? ¿Herzenstube? El doctor Herzenstube se enteró de todo esto, claro está. Así pues, esos 3 médicos iban a comparecer uno tras otro para ser interrogados. El doctor Herzenstube declaró abiertamente que la anomalía de las facultades mentales del acusado se percibe por sí sola. A continuación, tras exponer sus consideraciones, que voy a omitir, añadió que dicha anomalía podía apreciarse no solo en muchos ejemplos de su conducta, sino también en esos momentos, incluso en ese mismo instante, y cuando le pidieron que explicara en qué se apreciaba, el viejo médico, con toda franqueza que le daba su ingenuidad, señaló que el acusado, al entrar en la sala, tenía un aire insólito y extraño, dadas las circunstancias, avanzando como un soldado y con la vista de frente, con los ojos fijos, cuando lo más probable en su caso habría sido mirar a la izquierda donde se sientan las damas, pues es un apasionado del bello sexo y debe de haber pensado mucho en qué dirán ahora de él esas damas, concluyó el vejete con su original forma de hablar. Hay que añadir que hablaba ruso frecuentemente y de buena gana, pero las frases le solían salir a manera de alemán, algo que por cierto nunca le molestó, pues toda la vida tuvo la debilidad de considerar su ruso modélico, mejor incluso que el de los rusos, y le gustaba mucho recurrir a los proverbios rusos, asegurando siempre que el mundo requiere de esos proverbios, ya que son mejores y expresivos. Señalaré también que al hablar, probablemente por una especie de distracción, a menudo olvidaba las palabras más corrientes, que conocía perfectamente, pero que de repente se le borraban sin saber por qué. Por otra parte, solía ocurrirle lo mismo cuando hablaba en alemán, y entonces siempre manoteaba delante de su cara, como si buscara atrapar la palabra perdida, y ya nadie podía hacerle continuar la frase empezada mientras no diera con la palabra desaparecida. Su observación sobre que el acusado al entrar debería haber mirado a las damas arrancó un murmullo jocoso entre el público. Todas las damas querían mucho al viejo. También sabían que él, un soltero de por vida, devoto y casto, contemplaba a las mujeres como criaturas superiores e ideales. Por eso a todos les extrañó enormemente esa inesperada observación. El médico moscovita, interrogado a su vez,
confirmó tajante e insistentemente